En las manos de innumerables fieles a lo largo de los siglos, un simple pedazo de tela ha sido portador de una promesa celestial que trasciende el tiempo y las culturas. El escapulario del Carmen, conocido también como el escapulario marrón, no es un amuleto mágico ni un talismán supersticioso, sino un sacramental de la Iglesia Católica que nos invita a reflexionar sobre la misericordia maternal de María y su deseo constante de conducirnos hacia su Hijo. Cuando sostenemos este humilde signo entre nuestras manos, tocamos algo más que tela, tocamos siglos de devoción, millones de testimonios de fe y la expresión tangible de un amor materno que no conoce límites. Este pequeño objeto nos interpela con una pregunta fundamental. ¿Estamos dispuestos a vivir bajo la protección de María y a seguir el camino de santidad que ella nos señala? La historia del escapulario no comienza con una búsqueda humana de lo divino, sino con un gesto divino hacia lo humano, con una madre que desciende para vestir a sus hijos con el manto de su protección. En un mundo que busca constantemente seguridades efímeras y protecciones ilusorias, el escapulario nos ofrece algo radicalmente diferente, una invitación a la confianza filial, a la consagración vivida, a la pertenencia a una familia espiritual que atraviesa los siglos. No es la tela la que salva, sino la gracia de Dios que fluye a través de la intercesión materna de María hacia aquellos que, con fe sincera y vida coherente, se colocan bajo su manto protector. Contemplar la historia y el significado del escapulario es adentrarnos en un misterio de amor donde lo divino y lo humano se encuentran en un abrazo que transforma vidas. Para comprender plenamente el significado del escapulario del Carmen, debemos transportarnos al siglo XIII, una época de profunda efervescencia espiritual en Europa. Era un tiempo donde las órdenes religiosas florecían como respuesta a los anhelos espirituales del pueblo cristiano y donde la devoción mariana alcanzaba expresiones cada vez más profundas y populares. La Orden del Carmen, cuyos orígenes se remontan a grupos de ermitaños que vivían en el Monte Carmelo en Tierra Santa, había llegado a Europa debido a las invasiones sarracenas que hicieron imposible su permanencia en aquel lugar sagrado donde el profeta Elías había vivido y profetizado. Estos monjes carmelitas se consideraban herederos espirituales de Elías, aquel profeta que había contemplado la pequeña nube que surgía del mar como presagio de la lluvia salvadora y que la tradición cristiana interpretaba como símbolo de María, la Virgen pura, de quien nacería el Salvador. Al establecerse en Inglaterra y otros países europeos, los carmelitas enfrentaban no solo la adaptación a un nuevo contexto geográfico y cultural, sino también desafíos internos respecto a su identidad y misión. La regla primitiva de la orden, extremadamente austera, debía adaptarse a las nuevas circunstancias, lo que generaba tensiones y debates sobre la fidelidad al carisma original. El contexto religioso del siglo XIII estaba marcado por un fervor mariano extraordinario. Las grandes catedrales góticas se elevaban hacia el cielo dedicadas a Nuestra Señora. Los teólogos como San Bernardo de Claraval habían profundizado en la comprensión del papel de María en la economía de la salvación, y el pueblo cristiano expresaba su devoción a través de múltiples prácticas piadosas. Las cofradías marianas se multiplicaban, las peregrinaciones a santuarios dedicados a la Virgen atraían multitudes, y la oración del rosario comenzaba a difundirse ampliamente. En este contexto de intensa vida espiritual, pero también de desafíos como las herejías cátaras y albigenses que amenazaban la fe ortodoxa, María era vista como la madre protectora de la Iglesia y refugio seguro de los fieles.
La sociedad medieval, con su estructura jerárquica y su cosmovisión profundamente religiosa, concebía la vida como una peregrinación hacia la patria celestial, donde cada elemento de la existencia terrena tenía un significado espiritual. Los sacramentales, objetos y prácticas bendecidas por la Iglesia, eran comprendidos como medios que disponían el alma para recibir la gracia divina y como recordatorios constantes de las realidades sobrenaturales. El uso de hábitos y escapularios por parte de las órdenes religiosas no era solo una cuestión de identificación externa, sino que expresaba la consagración total de la persona a Dios según un carisma específico. Para los laicos, participar de alguna manera en esta consagración a través del uso de escapularios o la afiliación a cofradías representaba un anhelo de santidad y una búsqueda de protección espiritual en medio de las incertidumbres y peligros de la vida. Es en este rico tapiz histórico y espiritual donde debemos situar el acontecimiento extraordinario que daría origen al escapulario del Carmen. El 16 de julio de 1251 constituye una fecha crucial en la historia de la devoción mariana. San Simón Stock, prior general de la Orden Carmelita, se encontraba en una situación de profunda angustia espiritual. La orden enfrentaba dificultades severas, oposición de algunos sectores eclesiásticos que cuestionaban su legitimidad, conflictos internos sobre la observancia de la regla y la amenaza real de supresión. En medio de esta tribulación, San Simón, anciano de aproximadamente 80 años y de reconocida santidad, se dirigió a María con la confianza de un hijo que acude a su madre en el momento de mayor necesidad. La tradición carmelita, transmitida fielmente a través de los siglos y documentada en crónicas antiguas, narra que durante su oración ferviente, la Santísima Virgen María se apareció a San Simón Stock en un resplandor de gloria celestial. No venía con las manos vacías, sino portando el escapulario, ese hábito en miniatura que los religiosos carmelitas usaban como parte de su vestimenta. Las palabras que María dirigió a San Simón han resonado a través de los siglos. Recibe, hijo amadísimo, este escapulario de tu orden, signo de mi confraternidad, privilegio para ti y para todos los carmelitas. Quien muera revestido con él no padecerá el fuego eterno. Este es un signo de salvación, protección en los peligros y prenda de paz y de alianza eterna. Esta promesa, conocida como el privilegio sabatino, cuando se complementa con revelaciones posteriores, no debe entenderse de manera mágica o supersticiosa, como si el mero hecho material de llevar el escapulario garantizara automáticamente la salvación independientemente de la vida que se llevara. La Iglesia siempre ha enseñado que los sacramentales operan en virtud de la oración de la Iglesia y disponen al alma para recibir la gracia, pero requieren la cooperación libre del fiel. El escapulario que María entregó a San Simón consistía en 2 pequeños rectángulos de tela marrón unidos por cintas o cordones que se colocaban sobre los hombros, de modo que una pieza descansara sobre el pecho y la otra sobre la espalda. Este diseño reflejaba el hábito completo de los carmelitas y su uso por parte de los laicos significaba una participación en la vida espiritual de la orden y una consagración especial a María bajo el título de Nuestra Señora del Monte Carmelo. Los testimonios históricos sobre la aparición de 1251 provienen principalmente de fuentes carmelitas, y aunque algunos historiadores han debatido sobre ciertos detalles, la tradición ha sido constantemente afirmada por la Orden y respetada por la Iglesia Universal. Lo que resulta indiscutible
es el impacto profundo y duradero que esta devoción ha tenido en la vida de la Iglesia. Desde el momento de la aparición, el uso del escapulario se extendió rápidamente no solo entre los carmelitas profesos, sino también entre los laicos que deseaban ponerse bajo la protección maternal de María. Cofradías del escapulario se establecieron en toda la cristiandad, y millones de fieles han sido investidos con este sacramental a lo largo de los siglos. Los testimonios de gracias recibidas, conversiones obtenidas y protecciones experimentadas comenzaron a multiplicarse, consolidando la devoción en el corazón del pueblo católico. La visión de San Simón Stock no fue un evento aislado, sino el comienzo de una corriente de gracia que continúa fluyendo hasta nuestros días, invitando a cada generación a renovar su consagración a María y su compromiso de vivir bajo su manto protector. La promesa asociada al escapulario del Carmen debe comprenderse en su profundidad teológica para evitar tanto el escepticismo racionalista como la credulidad supersticiosa. Cuando María prometió que quien muera revestido con él no padecerá el fuego eterno, estaba expresando su compromiso maternal de interceder de manera especial por aquellos que, llevando el escapulario, viven en coherencia con lo que este signo representa. La Iglesia, en su sabiduría pastoral, ha explicado consistentemente que el escapulario no es un pasaporte automático al cielo, sino un sacramental que, usado con fe y devoción, dispone el alma para recibir las gracias necesarias para la salvación. El fundamento bíblico de esta devoción se encuentra en múltiples pasajes de la Sagrada Escritura. En el Evangelio de Juan, Jesús desde la cruz confía a su madre al discípulo amado y al discípulo a su madre. He ahí a tu hijo, he ahí a tu madre. Santén 10:19, 26, 27. Este acto no fue meramente un gesto de piedad filial hacia María, sino la institución de su maternidad espiritual sobre todos los discípulos de Cristo. San Juan representa a cada cristiano que, desde ese momento, es acogido en la esfera del cuidado maternal de María. El libro del Apocalipsis presenta a la mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas, que da a luz al Mesías y luego protege a los demás hijos de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y mantienen el testimonio de Jesús. Apocalipsis 12:17. Esta imagen apocalíptica revela el papel de María en la historia de la salvación como madre y protectora del pueblo de Dios. El escapulario, en su dimensión teológica más profunda, es una expresión concreta de esta realidad. María viste a sus hijos con su protección, pero estos hijos deben ser aquellos que guardan los mandamientos de Dios. El Catecismo de la Iglesia Católica enseña sobre los sacramentales. Son signos sagrados instituidos por la Iglesia, preparan a los hombres para recibir el fruto de los sacramentos y santifican las diversas circunstancias de la vida. 1677. El escapulario se inscribe plenamente en esta categoría. No confiere la gracia ex opere operato como los sacramentos, sino que opera ex opere operantis ecclesiae, es decir, en virtud de la oración de la Iglesia y de las disposiciones personales del fiel. Más adelante, el Catecismo afirma: para los sacramentales no se requiere la intención especial que se requiere para los sacramentos, basta con no poner obstáculo. CIC 1670. Esto significa que el escapulario actúa en aquellos que lo portan con fe, aunque sea imperfecta, siempre que no rechacen la gracia que Dios quiere concederles. El magisterio de la Iglesia ha respaldado consistentemente la devoción del escapulario. Numerosos papas han usado el escapulario y han promovido su difusión. El Papa Pío XII, en 1950, afirmó: que el escapulario sea para todos un signo de consagración al corazón inmaculado de María,
que en estos últimos tiempos el magisterio eclesiástico recomienda de modo particular. San Juan Pablo II, el mismo devoto del escapulario que vistió desde joven, declaró: «También yo lo he llevado desde hace mucho tiempo. Este hábito se ha convertido en signo de pertenencia a María». Benedicto XVI, durante su pontificado, destacó que el escapulario no es un simple objeto de devoción o un distintivo exclusivamente externo, sino signo de una actitud interior, subrayando la necesidad de que vaya acompañado de una vida cristiana auténtica. La teología del escapulario se fundamenta también en la doctrina de la comunión de los santos y la intercesión de María. Como Madre de la Iglesia y Reina de todos los santos, María intercede constantemente por sus hijos ante su Hijo. El escapulario es un recordatorio visible de esta intercesión maternal y un compromiso por parte del fiel de responder a esta gracia viviendo según el Evangelio. En la tradición carmelita, el escapulario representa además el manto de María, aquel con el que ella cubre y protege a sus devotos. Esta imagen del manto protector tiene raíces bíblicas en pasajes como el Salmo 91. Te cubrirá con sus plumas y bajo sus alas hallarás refugio. Aplicado a María, este simbolismo expresa su cuidado maternal constante. La promesa del escapulario incluye también lo que se conoce como el privilegio sabatino, una revelación posterior atribuida al Papa Juan XXII en 1322, según la cual María se comprometió a liberar del purgatorio el sábado siguiente a su muerte a quienes hubieran usado el escapulario, observado la castidad según su estado y rezado el oficio parvo de la Virgen o, para quienes no supieran leer, guardado los ayunos de la Iglesia y se abstuvieran de comer carne los miércoles y aunque sábados. La autenticidad histórica de esta bula ha sido debatida, la Iglesia ha permitido su veneración como pía creencia que expresa una verdad teológica más profunda. María cuida de sus hijos no solo en esta vida, sino también después de la muerte, acelerando su purificación para el encuentro con Dios. Lo esencial de la promesa del escapulario no radica en una interpretación jurídica estrecha, sino en la verdad teológica que proclama. María, como Madre de Misericordia, intercede poderosamente por aquellos que se le consagran y viven en gracia, asegurándoles su protección maternal en el momento de la muerte y en el paso hacia la eternidad. La Iglesia Católica, con su prudencia característica en materia de revelaciones privadas y devociones populares, ha sometido la devoción del escapulario a un cuidadoso proceso de discernimiento a lo largo de los siglos. Es importante comprender que las apariciones privadas, incluso cuando son reconocidas por la Iglesia, no forman parte del depósito de la fe y no son objeto de fe divina y católica como lo son las verdades reveladas en la Escritura y la tradición apostólica. Sin embargo, pueden ser reconocidas como ayudas para vivir más plenamente la fe, siempre que estén en conformidad con la doctrina de la Iglesia y produzcan frutos espirituales genuinos. En el caso del escapulario del Carmen, la Orden Carmelita ha preservado cuidadosamente la memoria de la aparición a San Simón Stock y ha promovido esta devoción con el respaldo de la jerarquía eclesiástica. Los criterios que la Iglesia aplica para evaluar la autenticidad de apariciones y revelaciones privadas incluyen la conformidad con la doctrina católica, la salud mental y la virtud heroica del vidente, la ausencia de búsqueda de lucro o notoriedad, los frutos espirituales producidos, conversiones, vocaciones, milagros, y el juicio prudente de la autoridad eclesiástica competente. La devoción al escapulario ha pasado todas estas pruebas a lo largo de casi 8 siglos. La conformidad doctrinal es evidente,
El mensaje del escapulario no introduce ninguna novedad que contradiga la fe católica, sino que refuerza verdades ya contenidas en la revelación sobre la maternidad espiritual de María, su intercesión poderosa y la necesidad de la cooperación humana con la gracia divina. San Simón Stock, reconocido como santo por la Iglesia, era un hombre de profunda vida espiritual, humildad y dedicación a su orden, sin buscar para sí mismo ningún reconocimiento personal de la visión que recibió. El posicionamiento oficial de la Santa Sede respecto al escapulario se ha expresado de múltiples formas a lo largo de la historia. Diversos papas han concedido indulgencias asociadas al uso del escapulario, han promovido su difusión mediante bulas y encíclicas, y varios de ellos lo han usado personalmente. La canonización de numerosos santos carmelitas que promovieron esta devoción, como San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús, que tenía gran devoción al escapulario y lo recomendaba a sus monjas y dirigidos espirituales, y Santa Teresa de Lisieux, la florecita del Carmelo que nunca se separó de su escapulario, constituye un respaldo implícito pero poderoso de la Iglesia a esta forma de piedad mariana. La Congregación para el Culto Divino y la disciplina de los sacramentos ha incluido la celebración litúrgica de Nuestra Señora del Monte Carmelo, 16 de julio, en el calendario de la Iglesia Universal, aunque como memoria opcional, permitiendo que toda la Iglesia honre a María bajo este título asociado al escapulario. En cuanto a los criterios de autenticidad específicos del escapulario, podemos identificar varios elementos confirmatorios. Primero, la coherencia interna del mensaje. María no promete salvación incondicional, sino protección maternal para aquellos que vivan en conformidad con su consagración. Segundo, la humildad del signo. El escapulario no es un objeto ostentoso o mágico, sino un simple pedazo de tela que representa una realidad espiritual profunda. Tercero, la centralidad cristológica. La devoción al escapulario no desvía la atención de Cristo, sino que conduce a Él a través de María, plenamente de acuerdo con la máxima tradicional ad Iesum per Mariam, a Jesús por María. Cuarto, la dimensión eclesial. El escapulario se recibe mediante una ceremonia de imposición realizada por un sacerdote o diácono autorizado, inscribiendo así la devoción personal en el contexto de la comunidad eclesial. La Iglesia también ha establecido claramente las condiciones para el uso fructuoso del escapulario. No basta con llevarlo materialmente, es necesario que vaya acompañado de una vida de fe, de oración y de cumplimiento de los deberes cristianos. Los documentos eclesiales advierten contra interpretaciones supersticiosas que conviertan el escapulario en un amuleto mágico, insistiendo en que su eficacia depende de la gracia de Dios y de las disposiciones del alma. El ritual romano incluye la ceremonia de imposición del escapulario, lo que demuestra su reconocimiento oficial como sacramental de la Iglesia. Esta ceremonia no es meramente ornamental, sino que constituye un acto litúrgico mediante el cual el fiel es inscrito en la cofradía del escapulario y recibe las bendiciones e indulgencias asociadas. La fórmula de imposición es clara. Recibe este escapulario bendito y pide a la Santísima Virgen que por sus méritos lo puedas llevar sin pecado mortal y que te defienda de todo mal y te lleve a la vida eterna. Este texto resume admirablemente la teología del escapulario. Es un don que se recibe, requiere los méritos e intercesión de María, implica el compromiso de evitar el pecado mortal, ofrece protección divina y está orientado a la vida eterna. A lo largo de casi 8 siglos, la devoción al escapulario del Carmen
ha producido frutos espirituales abundantes y bien documentados que confirman su autenticidad y valor para la vida cristiana. Los testimonios de conversiones atribuidas a la intercesión de María a través del escapulario son innumerables y abarcan todas las épocas y contextos culturales. Uno de los casos más célebres es el de San Claudio de la Colombière, jesuita y director espiritual de Santa Margarita María de Alacoque, quien experimentó una profunda transformación espiritual después de recibir el escapulario y desarrolló una devoción filial hacia María que caracterizó toda su vida sacerdotal. San Alfonso María de Ligorio, doctor de la Iglesia y fundador de los Redentoristas, fue un ardiente promotor del escapulario y atribuyó a la protección de María bajo este signo numerosas gracias recibidas en su extenso ministerio apostólico. Santa Teresa Benedicta de la Cruz, Edith Stein, la filósofa judía convertida al catolicismo que ingresó en el Carmelo y murió mártir en Auschwitz, llevaba su escapulario como signo de su total consagración a María y encontró en él consuelo en medio del horror del Holocausto. Los registros históricos de la Orden Carmelita contienen miles de testimonios de personas que, estando en peligro de muerte, fueron protegidas de manera extraordinaria o recibieron la gracia de una muerte santa mientras llevaban el escapulario. Durante las guerras, epidemias, naufragios y otros desastres, han surgido repetidamente relatos de personas que atribuyeron su salvación física o espiritual a la intercesión de María a través de este sacramental. Si bien la Iglesia no verifica cada uno de estos testimonios individuales, la constancia y abundancia de los mismos a través de tantas generaciones constituye lo que se conoce como argumento de convergencia, cuando múltiples testimonios independientes apuntan en la misma dirección a lo largo del tiempo y el espacio. Su credibilidad colectiva se fortalece. En el ámbito pastoral, el impacto del escapulario ha sido significativo. La existencia de cofradías del escapulario ha creado comunidades de oración y apoyo mutuo donde los fieles se animan unos a otros en la vida cristiana. Estas cofradías han organizado retiros espirituales, jornadas de formación, obras de caridad y misiones de evangelización, contribuyendo así a la vitalidad de la iglesia local. Muchos sacerdotes han testimoniado que la imposición del escapulario es frecuentemente un punto de inflexión en la vida espiritual de los fieles. Personas que habían vivido alejadas de la práctica religiosa encuentran en este gesto de consagración a María el impulso para regresar a los sacramentos y renovar su compromiso cristiano. En contextos de misión, el escapulario ha servido como instrumento de evangelización, especialmente en culturas donde los símbolos religiosos visibles tienen gran importancia. Misioneros carmelitas y de otras órdenes han utilizado el escapulario para introducir a las personas en la devoción mariana y, a través de ella, en un conocimiento más profundo de Cristo y de la fe católica. En cuanto a los milagros reconocidos, la historia de la Iglesia registra numerosos casos extraordinarios asociados al escapulario. Sin pretender enumerar exhaustivamente estos eventos, podemos mencionar algunos tipos recurrentes: personas que han sobrevivido a accidentes mortales cuando el escapulario que llevaban quedó intacto mientras su ropa fue destruida; enfermos desahuciados que han experimentado curaciones inexplicables después de ser investidos con el escapulario y encomendar su vida a María; pecadores empedernidos que han recibido la gracia de una conversión final en el lecho de muerte mientras sostenían el escapulario entre sus manos;
La Iglesia, con su prudencia característica, no se apresura a declarar estos eventos como milagros formales, a menos que pasen por un riguroso proceso de investigación, pero permite que sean venerados como signos de la bondad maternal de María hacia sus hijos. Un fruto espiritual particularmente notable del escapulario ha sido el fomento de vocaciones a la vida consagrada, especialmente al Carmelo. Innumerables religiosos y religiosas carmelitas han testimoniado que su vocación nació o se consolidó a través de la devoción al escapulario. Santa Teresa de Lisieux, cuya espiritualidad del caminito de infancia espiritual ha influido profundamente en la Iglesia universal, recibió el escapulario de niña y lo consideró un signo permanente de su pertenencia a María. El escapulario también ha promovido una espiritualidad mariana, equilibrada y profunda. Lejos de fomentar un sentimentalismo superficial, la verdadera devoción al escapulario conduce a una relación filial con María que implica imitación de sus virtudes, especialmente su humildad, su pureza, su obediencia a la voluntad de Dios y su amor ardiente por Cristo. Los grandes maestros espirituales carmelitas como San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Ávila enseñaron que la verdadera devoción mariana no consiste en multiplicar prácticas externas, sino en configurar la propia vida con la de María, transformándose en otro Cristo como ella lo fue. El escapulario, correctamente comprendido, es un instrumento para esta transformación. La relevancia del escapulario del Carmen en el contexto contemporáneo, lejos de haber disminuido, se manifiesta con una actualidad sorprendente que responde a las necesidades espirituales profundas del hombre y la mujer de hoy. En una época caracterizada por la secularización, el materialismo, la búsqueda frenética de experiencias inmediatas y la crisis de sentido, el mensaje del escapulario ofrece un contrapeso evangélico de extraordinaria pertinencia. Vivimos en una cultura que ha perdido en gran medida el sentido de lo sagrado, que reduce la realidad a lo meramente material y medible, y que deja al ser humano huérfano de referencias trascendentes. En este contexto, el escapulario se presenta como un signo sacramental que recuerda la dimensión sobrenatural de la existencia. Llevarlo es proclamar, aunque sea silenciosamente, que hay más realidad que la visible, que la vida tiene un destino eterno y que no estamos solos en nuestra peregrinación terrena, sino acompañados por el amor maternal de María. La ansiedad que caracteriza a nuestra época, alimentada por la inseguridad económica, la inestabilidad social, las amenazas ambientales y la incertidumbre sobre el futuro, encuentra en el escapulario una respuesta no de evasión, sino de confianza teologal. María no promete a sus hijos una vida sin dificultades, pero sí su protección maternal que nos sostiene en medio de las tormentas y nos asegura que, si permanecemos fieles, nada podrá separarnos definitivamente del amor de Dios. Esta confianza no es ingenuidad, sino realismo sobrenatural. Reconoce la dureza de la vida, pero la sitúa en el horizonte de la providencia divina, que conduce todas las cosas hacia el bien de aquellos que aman a Dios. El individualismo exacerbado de la cultura contemporánea, que deja a las personas aisladas en su búsqueda solitaria de sentido y felicidad, es contrarrestado por la dimensión eclesial y comunitaria del escapulario. Quien lo recibe no se une simplemente a María de manera privada, sino que es incorporado a la gran familia carmelita que se extiende por todo el mundo y que se remonta a siglos de historia. Esta pertenencia a una comunidad de fe, oración y compromiso cristiano responde al anhelo profundo de comunión que el ser humano lleva inscrito en su corazón. Las prácticas espirituales asociadas al escapulario
ofrecen un camino concreto de santificación adaptable a las diversas vocaciones y estados de vida. Para los laicos inmersos en las responsabilidades del mundo, el escapulario es un recordatorio constante de que están llamados a vivir su bautismo en plenitud, santificando las realidades temporales y siendo testigos de Cristo en medio de la sociedad. Para los religiosos y sacerdotes, el escapulario refuerza su consagración especial y les recuerda que María los acompaña en su misión apostólica. Para los jóvenes que buscan modelos de vida auténtica y radical, la tradición carmelita ofrece figuras luminosas como Santa Teresa de Ávila, que reformó el Carmelo en pleno siglo XVI con audacia y determinación, o Santa Teresa de Lisieux, que a los 24 años ya había alcanzado las cumbres de la santidad viviendo su caminito de confianza y amor. Las orientaciones pastorales para una vivencia auténtica del escapulario en nuestro tiempo incluyen, en primer lugar, una adecuada catequesis que explique su significado teológico y espiritual. No basta con imponer el escapulario en una ceremonia breve. Es necesario que el fiel comprenda lo que está recibiendo y asumiendo. Los pastores deben explicar que el escapulario no es un amuleto mágico, sino un sacramental que requiere fe, oración y vida coherente con el Evangelio. Deben enseñar que la promesa de María está condicionada a la fidelidad del cristiano. No se puede pretender morir en gracia de Dios si se ha vivido habitualmente en pecado mortal. La verdadera devoción mariana conduce siempre a la conversión, a la frecuencia de los sacramentos, especialmente la Eucaristía y la confesión, y al cumplimiento amoroso de los deberes del propio Estado. En segundo lugar, la vivencia del escapulario debe integrarse en una espiritualidad mariana más amplia. Es recomendable que quienes lo llevan cultiven la oración mariana, especialmente el rosario, que es la oración preferida por María en sus apariciones. La meditación de los misterios del rosario permite contemplar a Cristo a través de los ojos de su madre y aprender de ella la actitud de acogida, meditación y entrega que caracterizó su vida. Además del rosario, otras prácticas marianas como la consagración a María, según San Luis María Grignion de Montfort, la devoción a los primeros sábados del mes solicitada en Fátima y la participación en las celebraciones litúrgicas marianas enriquecen y profundizan la vida espiritual del devoto del escapulario. En tercer lugar, es fundamental que la devoción al escapulario se traduzca en obras concretas de caridad. María es la Madre de Misericordia, y sus verdaderos hijos deben reflejar esa misericordia en sus relaciones con los demás. El amor al prójimo, la práctica de las obras de misericordia corporales y espirituales, el compromiso con la justicia social y la defensa de la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural, son expresiones auténticas de una devoción mariana que no se queda en lo sentimental, sino que se encarna en la existencia concreta. Para los jóvenes de hoy, que enfrentan desafíos particulares en un mundo hipersexualizado, consumista y relativista, el escapulario puede ser un ancla de identidad cristiana. Llevarlo bajo la ropa, junto al corazón, es un recordatorio constante de quiénes son verdaderamente, hijos amados de Dios, protegidos por María, llamados a la santidad. En momentos de tentación, tocar el escapulario puede ser un gesto que renueva la conciencia de la presencia de María y fortalece la voluntad para resistir al mal. Para las familias, el escapulario puede convertirse en un patrimonio espiritual que se transmite de generación en generación. Padres que imponen el escapulario a sus hijos pequeños
Les están entregando una herencia mucho más valiosa que cualquier bien material, la protección maternal de María, que los acompañará toda su vida. La ceremonia de imposición del escapulario en el contexto familiar, quizás en alguna fecha significativa como el bautismo, la primera comunión o la confirmación, puede convertirse en un recuerdo imborrable que marca la identidad espiritual de la persona. En el ámbito de la nueva evangelización, el escapulario ofrece oportunidades creativas. En una cultura visual y simbólica como la nuestra, este signo sacramental puede servir como punto de partida para conversaciones sobre la fe. Cuando alguien pregunta acerca del escapulario que llevamos, se abre una oportunidad de testimonio y evangelización. Compartir la historia y el significado del escapulario puede despertar la curiosidad espiritual y conducir a diálogos más profundos sobre Cristo, la Iglesia y la vida de gracia. Al llegar al final de esta reflexión sobre el escapulario del Carmen, sus significados y promesas, es apropiado detenernos en un momento de oración contemplativa que recoja todo lo meditado y lo eleve hacia el corazón de María. El escapulario no es un tema más de estudio teológico o de curiosidad histórica. Es una invitación personal de la Madre de Dios a cada uno de nosotros para que nos acojamos bajo su manto protector y caminemos con ella hacia su Hijo. En el silencio de nuestro corazón, contemplemos a María tal como se apareció a San Simón Stock hace casi 8 siglos, resplandeciente de gloria celestial, pero con la ternura de una madre que desciende para vestir a su Hijo. Esa misma María nos mira hoy con el mismo amor maternal, con el mismo deseo de protegernos, guiarnos y conducirnos a la vida eterna. No somos menos amados que San Simón Stock, ni que los millones de cristianos que a lo largo de los siglos han experimentado la protección de María a través de este humilde sacramental. El escapulario que llevamos o que estamos considerando recibir no es diferente del que María entregó en aquella aparición. Sigue siendo el mismo signo de su confraternidad, el mismo privilegio, la misma protección en los peligros, la misma prenda de paz y alianza eterna. Imaginemos por un momento que María nos entrega personalmente el escapulario, como lo hizo con San Simón. Nos mira a los ojos y nos dice aquellas palabras que han resonado a través de los siglos. Recibe, hijo amadísimo, este escapulario. Hijo amadísimo. Cada uno de nosotros es llamado así por María. No somos números anónimos en una masa de devotos, sino personas únicas, conocidas por su nombre, amadas con un amor personal e incondicional. María conoce nuestra historia, nuestras luchas, nuestras caídas y nuestros anhelos más profundos. Conoce las batallas que libramos cada día contra el pecado, contra el desaliento, contra la mediocridad espiritual. Y precisamente porque nos conoce y nos ama, nos entrega este signo de protección. El escapulario es pequeño, humilde, casi insignificante a los ojos del mundo, pero esa pequeñez es elocuente. Nos recuerda que Dios elige lo débil del mundo para confundir a los fuertes, que la salvación no viene por medios espectaculares, sino por la gracia silenciosa que transforma los corazones. 2 pedazos de tela unidos por cintas pueden parecer poca cosa, pero cuando son bendecidos por la Iglesia y recibidos con fe, se convierten en canales de gracia divina. No es el objeto material en sí mismo lo que salva, sino la realidad espiritual que representa y la intercesión maternal de María que atrae. Llevamos el escapulario sobre nuestros hombros como los carmelitas llevan su hábito, participando así místicamente en la vida de esta antigua orden que ha dado a la Iglesia santos de la talla de Teresa de Ávila, Juan de la Cruz, Teresa de Lisieux,
Edith Stein y tantos otros. Nos convertimos en miembros de una familia espiritual que trasciende el tiempo y el espacio, unidos en la oración y en el amor a María del Carmen. Una pieza del escapulario descansa sobre nuestro corazón, recordándonos que María debe habitar en lo más íntimo de nuestro ser, que su amor maternal debe calentar nuestro corazón y mover nuestra voluntad hacia el bien. La otra pieza descansa sobre nuestra espalda, simbolizando que María nos cubre, nos protege de los ataques del enemigo que no vemos, nos defiende de los peligros espirituales que acechan sin que seamos plenamente conscientes de ellos. Estamos vestidos con María, cubiertos con su manto, protegidos bajo su sombra, como el pueblo de Israel era protegido por la nube durante su travesía por el desierto. Elevamos ahora nuestra oración a ti, María Santísima del Monte Carmelo, Madre y ornamento del Carmelo, protectora de todos los que te invocan con confianza, tú que te dignaste aparecer a San Simón Stock en su hora de tribulación, escucha también nuestra súplica en este tiempo. Acógenos bajo tu manto protector como has acogido a innumerables generaciones de cristianos que han buscado refugio en tu amor maternal. Tú que nos has entregado el escapulario como signo de tu confraternidad, haz que lo llevemos no como un simple objeto externo, sino como expresión de una consagración interior total a ti y, a través de ti, a tu Hijo Jesús. Que este sacramental sea para nosotros recordatorio constante de nuestra dignidad de hijos de Dios y de nuestra vocación a la santidad. Protégenos, Madre querida, de todos los peligros que amenazan nuestra salvación eterna. En un mundo que nos seduce constantemente con propuestas contrarias al Evangelio, sé tú nuestro refugio seguro. Cuando la tentación sea fuerte, concédenos la gracia de volver nuestro pensamiento hacia ti y encontrar en tu intercesión la fortaleza para permanecer fieles. Cuando el desaliento nos invada y sintamos que no avanzamos en el camino espiritual, infúndenos nueva esperanza recordándonos tu promesa de que quien muera bajo tu protección no padecerá el fuego eterno. Madre de misericordia, alcánzanos la gracia de vivir siempre en estado de gracia, de huir del pecado mortal que separa de Dios, de frecuentar los sacramentos de la Eucaristía y la reconciliación que nos configuran con Cristo. Que el escapulario que llevamos nos impulse a una vida sacramental intensa, sabiendo que no es el signo externo, sino la gracia interior lo que verdaderamente transforma. Enséñanos tus virtudes, especialmente tu humildad profunda que te hizo reconocerte como la esclava del Señor, tu pureza inmaculada que te preparó para ser la morada del Altísimo, tu obediencia perfecta a la voluntad del Padre que te llevó al pie de la cruz, y tu amor ardiente por Jesús que consumió toda tu existencia. Que imitándote en estas virtudes, nos configuremos cada vez más con tu Hijo y nos dispongamos a cumplir en nosotros el plan de salvación que Dios tiene para cada uno. Extiende tu protección maternal sobre nuestras familias, sobre nuestros seres queridos, sobre todos aquellos que llevan el escapulario en cualquier lugar del mundo. Forma en nosotros una verdadera fraternidad espiritual donde nos sostengamos mutuamente con la oración y el ejemplo. Suscita abundantes vocaciones a la vida consagrada, especialmente al Carmelo, para que nunca falten almas contemplativas que intercedan por la Iglesia y el mundo. En la hora de nuestra muerte, cumple, Madre amadísima, la promesa que hiciste a San Simón Stock. Ven a nuestro encuentro con el escapulario en tus manos maternales, recordándonos que nos has llevado bajo tu protección durante toda la vida. Cierra nuestros ojos a este mundo y ábrelos a la contemplación eterna de la Trinidad Santísima. Líbranos de toda condenación y condúcenos seguros al puerto de la salvación eterna,
donde podremos alabar y bendecir a Dios junto contigo y todos los santos por los siglos sin fin. Oh Flor del Carmelo, viña florecida, esplendor del cielo, Virgen Madre sin igual, Madre tierna y pura, haznos gratos a tu Hijo, oh estrella del mar. A cada uno de nosotros, María nos dirige hoy el mismo llamado que ha dirigido a millones de personas a lo largo de casi 8 siglos. El llamado a una vida de consagración mariana expresada en el signo humilde pero poderoso del escapulario. Este llamado no es una invitación opcional que podemos considerar con indiferencia. Es una oportunidad de gracia que María, en su bondad maternal, pone ante nosotros. Responder a este llamado implica una decisión concreta, recibir o renovar la imposición del escapulario si ya lo tenemos, comprometernos a llevarlo fielmente, pero, sobre todo, asumir lo que este signo representa. No se trata de añadir una práctica devocional más a nuestra vida cristiana, sino de abrazar una forma de vivir el Evangelio bajo la guía y protección de María. El mundo necesita hoy más que nunca cristianos que vivan su fe con radicalidad, que sean signos visibles de la presencia de Dios en medio de la secularización, que ofrezcan testimonio de que es posible vivir según los valores del Evangelio incluso en una cultura que los contradice. El escapulario puede ser para nosotros el signo que sostiene esta radicalidad, el recordatorio diario de que pertenecemos a Cristo y a su Madre, de que nuestra ciudadanía está en el cielo aunque peregremos en la tierra, que nadie piense que es demasiado débil o indigno para recibir el escapulario. La santidad no es prerequisito, sino meta. El escapulario es precisamente para pecadores que reconocen su fragilidad y buscan la protección maternal de María. No importa cuántas veces hayamos caído, cuán lejos nos hayamos alejado de Dios, cuán tibia haya sido nuestra vida espiritual, María nos espera con los brazos abiertos, como la madre del hijo pródigo, deseando vestirnos con el escapulario y acompañarnos en el camino de regreso al Padre. Que quienes ya llevan el escapulario renueven hoy su compromiso de vivirlo auténticamente. Examinemos nuestra vida. ¿Estamos viviendo en gracia de Dios o hemos permitido que el pecado mortal rompa nuestra amistad con Él? ¿Frecuentamos los sacramentos o nos hemos vuelto tibios en nuestra vida sacramental? ¿Nuestra devoción a María se expresa solo externamente o está transformando realmente nuestro corazón? ¿Somos testigos valientes del Evangelio o nos hemos acomodado al espíritu del mundo? El escapulario nos interpela constantemente con estas preguntas, llamándonos a una conversión, que quienes aún no han recibido el escapulario pero sienten la llamada en su corazón, den este paso de fe. Acérquense a un sacerdote o diácono autorizado y pidan recibir este sacramental. La ceremonia de imposición puede parecer breve y sencilla, pero marca un momento de gracia que puede transformar toda una vida. Es un encuentro personal con María que nos acoge en su familia espiritual y nos compromete a caminar bajo su protección maternal hacia la santidad. Finalmente, recordemos que el escapulario, como todo sacramental, está ordenado a la gloria de Dios y a la santificación de las almas. No es un fin en sí mismo, sino un medio que nos conduce a Cristo. María no busca retener nuestra atención en ella misma, sino dirigirla siempre hacia su Hijo. Por eso, la verdadera devoción al escapulario culmina en un amor más profundo a Jesús, en una participación más intensa en la vida sacramental de la Iglesia, en un compromiso más decidido con el Evangelio. Que el escapulario que llevamos sobre nuestro corazón nos recuerde cada día que somos amados por Dios con amor eterno, que María nos protege con ternura maternal, que estamos llamados a la santidad
y que nuestra vida tiene un destino glorioso, la contemplación eterna de Dios en el cielo, que vivamos cada día como hijos predilectos de María del Carmen, caminando con confianza bajo su manto protector, hasta que ella misma nos presente ante su Hijo en la gloria eterna. Amén.